Queridos hermanos y hermanas, qué alegría encontrarme con ustedes en este espacio para reflexionar en este día acerca del regalo de Pentecostés, pero antes nos sellamos con la sangre preciosa de Jesús para que nos acompañe y nos libre siempre del mal y del peligro. Encomendamos, Señor, a ti este espacio de aprendizaje de tu palabra. Permite que tu palabra siempre nos instruya, nos sostenga y nos acompañe a cada momento de la vida. La enseñanza que quiero compartir con ustedes la he titulado El regalo de Pentecostés. Y cuando hablamos de Pentecostés, inmediatamente tenemos que desplazarnos a la experiencia de los primeros discípulos de Jesús cuando reciben el Espíritu Santo. Pero dejemos que sea la misma palabra de Dios la que en esta oportunidad nos vaya guiando, orientando y ayudando a la comprensión de este regalo hermoso de Pentecostés. Les voy a proponer un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versos del 4 al 5. Un día, mientras comían juntos, les ordenó: no salgan de Jerusalén. Esperen la promesa que les hice de parte del Padre, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ese tiempo nos estamos preparando para vivir Pentecostés. En ese tiempo nos estamos preparando para recibir ese Espíritu Divino y permitir que ese Espíritu que siempre renueva y permitir que ese Espíritu que todo lo hace nuevo pueda de la misma manera hacer nueva mi vida y renovar mi historia. Pero para poder comprender esto que nosotros hemos titulado y denominado Pentecostés, el recibimiento del Espíritu Santo, tenemos que irnos, y por eso te invito a que me acompañes por un momento al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vamos a ir a un libro que se llama el libro del Éxodo. Recuerden ustedes que fue a través también de Moisés donde el Señor reafirmó esa alianza con su pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero en el capítulo 28 de ese libro del Éxodo encontramos con que Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley. Y el texto dice que esas tablas fueron escritas, la ley fue escrita por el dedo de Dios. ¿Qué es lo que contiene esa tabla, esa ley? Contiene y establece la alianza. Para el pueblo de Israel no había nada más interesante, más grande que la alianza. Porque la alianza era el compromiso de Dios con su pueblo. La alianza compromete la palabra divina. La alianza es lo que establece y lo que le da identidad al pueblo de Israel. El pueblo de Israel a través de la alianza se siente feliz. El pueblo se siente escogido. El pueblo se siente que tiene un respaldo. Y por eso, frente a tanta manifestación del amor de Dios, el pueblo tiene que buscar una manera de agradecerle a Dios. Y adivinen cómo le agradece. Para el pueblo de Israel hay tres cosas importantes. Primero, la tierra, la sangre y la familiaridad. Esos tres elementos son importantes para todo israelita. Y cuando el pueblo de Israel estaba sembrando la tierra, estaba cosechando, pues le entregaba a Dios la primicia, que era lo más grande que podían entregarle. Pero ¿saben por qué les daba el pueblo de Israel la primicia a Yahvé? En agradecimiento a la alianza. Y por eso llegó un momento en que la fiesta de Pentecostés, Penta, 55, ¿verdad? Es ese tiempo de preparación al recibimiento del Espíritu, pero antes, ¿cómo se entendía? La fiesta de Pentecostés se comprende como la fiesta de la cosecha. Entonces el pueblo le daba las primicias a Yahvé. Resulta y pasa
de que en la promesa del Espíritu, cuando el Señor promete su Espíritu Santo y hay cumplimiento de esa promesa, como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que acabamos de escuchar, no se alejen de Jerusalén, porque Jerusalén es el lugar de la promesa, es el lugar teológico de la promesa, ¿verdad? Pues allí, en ese tiempo, cuando los discípulos de Jesús estaban con miedo por los judíos y estaban encerrados orando, clamando y pidiendo el cumplimiento de esta promesa, también se celebraba esa fiesta conocida como de la cosecha. Y durante esos días fue cuando el Señor irrumpió con su aliento, con una voz como de trueno, al parecer como un viento, dice el texto, y el Señor derramó el Espíritu Santo. Y a esa fiesta nosotros los cristianos le conocemos ahora como el Pentecostés, como el recibimiento del Espíritu Santo. En el fondo siempre encontraremos que hay gratitud. Así como el pueblo de Israel sentía gratitud y expresaba gratitud por la promesa, nosotros hoy también expresamos gratitud porque el Señor ha cumplido su promesa de salvación, de regalarnos Espíritu Santo. Pero qué bueno que nosotros entendamos hoy que el Espíritu Santo en la palabra del Señor, en la palabra divina y en toda la Sagrada Escritura, hay 4 elementos importantes para poder entender nosotros la acción del Espíritu. Primero, nosotros comprendemos que el Espíritu Santo es promesa. Recuerden ustedes en el profeta Joel cómo el Señor también lo diría: llegará un tiempo en que derramaré mi espíritu sobre toda carne, los ancianos y los jóvenes tendrán sueños y visiones. Luego más adelante el profeta Ezequiel también lo dirá en el capítulo 34 cuando habla de los huesos secos. Luego nos vamos también y nos encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, donde el Señor también derrama su espíritu en la vida de María. Y así nos encontramos cantidades de ejemplos y de testimonios en las Sagradas Escrituras que corroboran el deseo firme de Dios, no solo de prometer, sino de cumplir la promesa que ha hecho, que derramará su Espíritu Santo. Pero sobre todo, es en el Evangelio de San Juan, a partir de ese capítulo 13, donde se nos habla de los discursos de despedida, donde nosotros vamos a encontrar al Maestro de manera insistente en ese capítulo 15, cuando le dice a los discípulos: oigan, más vale que yo me vaya. Y cuando yo me vaya, yo derramaré mi Espíritu Santo, el otro Paráclito. Paráclito significa consolador. El Paráclito es el abogado. Pues yo te digo algo. El Espíritu Santo se presenta como promesa en primer lugar, sí. Es una promesa que tiene cumplimiento. Segundo, el Espíritu Santo también se manifiesta como don. ¿Y qué significa don? Don es un regalo, don es una gratuidad. El don es gracia. ¿Y qué es gracia? La gracia es la misma vida de Dios en el corazón del creyente, en el corazón del hombre, en el corazón de toda persona. La gracia divina, la presencia de Dios, la vida de Dios. Pues el Señor quiere regalarnos a nosotros Espíritu como don porque es gratuidad, es un regalo, es un don inmerecido. El Señor nos ha regalado tanto. Y por eso en el sacramento del bautismo nosotros recibimos ese Espíritu Santo. Pero como es una gracia tan grande, tenemos que estar renovándola permanente y constantemente. ¿Para qué? Para que esos frutos del bautismo se hagan actual. Para que esos frutos, se vayan renovando constantemente en nosotros. Pero, aparte de que el Espíritu se manifiesta como promesa, se manifiesta como don, también comprendemos nosotros que el Espíritu Santo se conoce en la Biblia como Señor y dador de vida. Juan 10:10, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Espíritu Santo es Señor Espíritu Santo. Sí, es Señor Espíritu Santo. Y como es Señor Espíritu Santo, también es Señor y dador de vida. Interesante lo que hace el Espíritu. Endereza lo que está torcido, da calor a aquello que está frío.
El Espíritu Santo levanta lo que está caído. El Espíritu Santo resucita aquello que está muerto. Eso hace el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo desea regalarte vida y una vida abundante. Quiere darte la vida que estás necesitando. Si en este tiempo tú estás ávido y carente de la vida de Dios, estás carente de fe, de esperanza, de nuevas ilusiones, estás carente de nuevas fuerzas para continuar, tendrás que pedirle al Señor Jesús que te bautice en Espíritu Santo, que te dé un Pentecostés de amor, que te dé un bautismo de fuego, que te levante, que te sumerja en las fuentes de su amor y de su presencia y de su misericordia infinita. Hoy más que nunca necesitamos nosotros, la iglesia, tal vez clamar como lo dijo Juan 23. Señor, renueva tus prodigios como un nuevo Pentecostés. Que hayan vientos nuevos para la iglesia y por tanto vientos nuevos para nuestra vida. En este tiempo que estamos viviendo, es allí donde el Señor desea derramar su Espíritu Santo. Es allí donde el Señor desea confirmar su poder en nuestras vidas. Es allí donde el Señor desea reanimarnos en tiempos de hambre. Es allí donde el Señor desea convertir tu desierto en vergel. Es allí donde el Señor desea regalarte su Espíritu para que su Espíritu te vaya renovando completamente. Pero el Espíritu Santo también se nos va manifestando a través de una efusión. Y esa efusión de Espíritu Santo, ese llenarme de Espíritu Santo, lo encontramos en toda la Escritura, lo encontramos en toda la Biblia. El Pentecostés no solamente es el que encontramos nosotros en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, no. Hay muchos derramamientos y hay mucha efusión de Espíritu Santo. Pero tú tal vez te puedes preguntar, bueno, listo, ¿yo cómo hago para recibir ese Espíritu Santo? Para recibir el Espíritu como promesa, como dador de vida, como don, en una efusión. ¿Yo cómo hago para vivir ese agradecimiento de la alianza y poder abrirme a la acción del Espíritu? Te voy a proponer 3 caminos importantes, 3 actitudes y 3 elementos para que tú te vayas preparando para esa gran solemnidad de Pentecostés, que es la fiesta de la iglesia. Lo primero, te invito a que ores. Ora insistentemente, ora a tiempo y a destiempo. El Espíritu Santo nos enseña a orar. Necesitamos orar. Necesitamos encontrar las fuerzas en las manos levantadas ante la presencia de Dios y pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Porque nosotros no sabemos orar como conviene, dice el texto. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad y nos hace exclamar: Abba, Padre. Normalmente, la típica excusa frente a la oración es: no tengo tiempo y no sé orar. Pues la oración no es cuestión de tiempo, la oración es cuestión de amor. Cuando se ama, se saca tiempo para la persona amada. Si no sabes orar, pues tenemos que pedirle al Señor que nos regale su Espíritu y que nos enseñe a orar. Porque la oración también es un carisma, pero debes entender que nunca se ora de más. Nunca se ora de más. Necesitamos orar. A ti que me estás escuchando, si quieres un mover de Dios en tu vida, si quieres algo más de esto que se llama Jesucristo de Nazaret, pues tienes que aprender a abrir el corazón a Él, hincarte siempre y decirle: enséñame a orar porque no sé orar. Y el Señor te mostrará la manera para que inicies ese camino de oración permanente, constante y disciplinada. Segundo, ¿es necesario que tengamos fe? Sí, es necesario que tengamos fe. Porque la fe nos hace a nosotros consciente de esa presencia divina. Cuando tú y yo tenemos fe y una fe anclada en Jesús de Nazaret, somos capaces de entender que por la fe somos bautizados en Espíritu. Pero por la misma fe, esa promesa del Espíritu tiene un cumplimiento hoy. Así como el Señor la cumplió ayer, la cumple hoy, también la cumplirá mañana. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre.
Y de igual forma, de la misma manera, el Señor desea consolar a su pueblo y a su iglesia con esa presencia divina que se llama Espíritu Santo. Es necesario que tengamos fe. Y si no la tienes, pídele al Señor que te la fortalezca. Si dices, es que tengo poquita fe, no importa, dile a Él que te fortalezca la fe. Dile a Él que quieres creer. La fe siempre se recibe como un regalo de Dios y se manifiesta como una respuesta humana. Pues en ese diálogo de la fe como respuesta humana y como don divino, allí es donde nosotros tenemos que clamar y decir, ven Espíritu Santo y renueva en mi vida los milagros y los prodigios como un nuevo Pentecostés. Y tercero, ¿saben qué es importante para nosotros llenarnos de ese Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo vaya actuando en nuestra vida? Vivir la experiencia de una sanación interior profunda. Necesitamos sanar el corazón. Estamos divididos, trastocados, tenemos el corazón roto, tenemos el corazón vuelto añicos. A veces tenemos tanto orgullo, tanta soberbia, tanta autosuficiencia en nuestra vida que pensamos que no la sabemos toda, que sabemos completamente toda y nos creemos autosuficientes y por lo tanto no necesitamos la ayuda del Espíritu. No, mis hermanos, no. Tenemos que empezar a sanar el corazón. Que el Señor vaya empezando a sanar tus heridas profundas. Y en esa sanación de las heridas profundas, descubre cómo el Señor va regalando y va derramando su Espíritu Santo. Cuando tienes esa fe, cuando empiezas a orar y cuando empiezas a sanar tus heridas, sucede algo espectacular. Adivina qué sucede. El Señor comenzará en ti un proceso de transformación y de conversión. Y esa conversión y esa transformación te llevará a un seguimiento firme al Señor Jesús. Un discipulado. Los discípulos del resucitado. Los testigos de la resurrección llenos del poder del Espíritu Santo. Y quiero continuar con algo y terminar también con esto. Tal vez te podrás preguntar y decir, yo quisiera estar lleno del Espíritu. Normalmente a veces reconocemos que las personas llenas del Espíritu son aquellos que tienen esos poderes extraordinarios. Eso es importante y es una manifestación del Espíritu. Pero yo quiero recordarte que las personas llenas de Espíritu y guiadas por el Espíritu no se expresan y no se manifiestan tanto por el hecho que tengan carismas y dones, sino por los frutos que dan. Sí, entiéndelo, por los frutos. Por los frutos los conoceréis. Cuando tú empiezas a dar frutos en el Espíritu, es porque el Espíritu está trabajando en ti. ¿Qué tienes que hacer? Abrirte, disponer el corazón. Como una preparación entonces para ese tiempo, recuérdalo, la alianza, el tiempo de la cosecha, recibimiento de Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es promesa, el Espíritu que es don, el Espíritu que es Señor y dador de vida y el Espíritu que se manifiesta en efusión. Tenemos que prepararnos con la oración, con el don de la fe y en una apertura a la acción del Espíritu para que vaya sanando el corazón. Una vez que sane ese corazón y se recibe ese gran poder, el Espíritu comenzará a transformar y luego te va a llevar a un proceso de conversión y esa conversión te llevará a ser discípulo de Jesús. Que el Señor te bendiga, nos mantenemos unidos en oración, que el Señor te conceda su santo y su divino Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos reunidos y seguimos reunidos con María y con ella clamamos, ven Espíritu Santo. Y qué bueno para concluir, recordar aquellas palabras de la beata Elena Guerra. Tendremos que volver al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo vuelva a nosotros. Dios te bendiga.